Yo oro para que edifiques tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Para que plantes tu iglesia, la hagas crecer, la hagas florecer y dar mucho fruto que te honre a ti, Dios. De personas, de familias, de almas, Señor, que te amen. Que te amemos con todo nuestro corazón. También oro ahora mismo para que nos hables con tu palabra. Para que me uses para tu gloria y para tu honra, poniendo palabra de sabio en mis labios. Oro derribando toda altivez, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Oro para que tu espíritu lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Oro para que mi vida limpia con tu sangre sea un canal de bendición, que pongas tu palabra en mis labios. Oro para que el corazón y el oído de tu pueblo esté atento a oír tu voz, Señor. Que tu nombre sea honrado. Proclamamos tu soberanía, tu imperio, tu gobierno, tu señorío, tu dominio, tu poder. El poderío de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo y de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en esta casa, nuestras familias. Y que te muevas en medio de tu palabra, Señor, trayendo aliento, trayendo sustento, trayendo amor a nuestras vidas, Padre. Amor hacia ti, por ti, el uno al otro. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Buenos días tengan todos, amados. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendito sea el Señor. Qué honor y qué gusto tenerle aquí en casa. A los que están por primera o segunda vez en la congregación, siéntanse bienvenidos. Permítannos ser su familia y gracias porque usted escoge la mejor parte, estar en la casa del Señor. ¿Qué le parece si abre su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 139, el versículo número 14, Salmo 139, 14, y lo tiene ahí. Hoy voy a estar ministrando bajo el tema, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuál es el tema? Estoy maravillado. ¿Cuántos se maravillan por la grandeza de Dios? No, pregunté que cuántos se maravillan por la grandeza de Dios, por los portentos de Dios. Dice, estoy maravillado. Dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Y hoy estaré ministrando en ese tema. Pero antes de ir ahí, mantenga el dedito allí abierto. Quiero invitarles a algo especial. Nosotros tenemos en Catedral de Fe la Escuela de Ministros de la Palabra, la que llamamos EMIPA. La Escuela de Ministros de la Palabra forma a los ministros de la palabra aquí en Catedral de Fe. ¿A quiénes intenta formar? Intenta formar a los tutores de discipulado, los que enseñan discipulado. Intenta formar a los que presiden aquí. No necesariamente los instrumentistas que no dirigen, pero sí a los que dirigen, a los que presiden. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Intenta formar a los predicadores de la palabra, los que predican domingo a domingo, o los que enseñan en martes. Intenta formar a los maestros de escuela bíblica para niños, porque nosotros creemos que debemos conocer bien la Biblia para poder enseñarla, y que debemos saber interpretarla bien para poder enseñarla, pero además para practicarla y para vivirla de la manera más correcta. ¿Están conmigo hasta aquí? Resulta que el año pasado tuvimos un curso precioso de interpretación bíblica, hermenéutica bíblica, con el profesor Luque. Pero nosotros tenemos también en la Escuela de Ministros de la Palabra al profesor Arturo Campillo, que él es de nacionalidad mexicana y que desde México él nos enseña a nosotros por la aplicación de Zoom, ¿verdad?
A él le pedimos reiniciar este año un curso de interpretación bíblica, que nos diera, eso sí, el material con que él enseña, es decir, los PowerPoint con que él enseña, que nos diera además los textos de, ¿cómo se dice? Los textos de base que sustentan el curso, para que cuando usted o yo estemos leyendo la Biblia podamos ir al libro, al texto, y decir, mira, así es como enseñan los que saben que se debe interpretar este capítulo o este género literario, etcétera. Y el profesor Campillo estuvo de acuerdo en eso. Con el profesor Arturo Campillo, que es una persona que enseña en las mejores universidades de México y también enseña en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ahí fue donde yo lo conocí. Nosotros vamos a iniciar este curso, que es obligado para todas las personas que mencioné antes y que ellos saben y que tienen ya, tenemos casi 3 años, ¿no?, en la Escuela de Ministros de la Palabra. Pero teniendo este recurso tan bueno y sabiendo que todos como hijos de Dios necesitamos aprender la Biblia y necesitamos interpretarla bien para poder vivirla, es que nosotros abrimos para todos los que quieran estar en el curso, abrimos matrícula. Así sea que usted no enseñe, que usted no predique, que usted no sea tutor de discipulado, tomamos una decisión de que todos los que quieran participar en la enseñanza de la palabra del Señor y aprender cómo interpretarla, puedan matricularse. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí? Ok. ¿Cómo se hace? ¿Hay que ir a México? ¿Hay que ir a Israel? No. Desde la sala de su casa, o desde el sofá de su casa, o desde el comedor de su casa, o aún en la cama de su casa, por medio de la aplicación de Zoom, usted recibe la clase. Y con un papelito, un cuadernito, usted toma nota. Y luego la clase queda grabada para que nosotros podamos volver a ella si es que se nos olvidó el concepto. Pero el material se nos va a ser entregado y el libro de texto o los libros de texto también. De forma tal que al final de este año vamos a ser mejores intérpretes de la palabra del Señor, todos los que querramos aprovechar este curso. ¿Les parece? Ok. A los que les parece, aquí hay una boletita de matrícula, donde usted pone, yo, fulano de tal, me comprometo a participar en el curso virtual de interpretación bíblica, hermenéutica bíblica, el cual se impartirá todos los jueves a partir de las 7:30. El que quiera levante su manita, porque Paola y Silvia le van a dar, o Paulita sola, no sé. El que quiera de la iglesia matricularse en el curso de interpretación bíblica, puede hacerlo con libertad. ¿Esta era tuya? Gracias. Todos los que quieran, van a ver, los que conocen al profesor Campillo saben que es un extraordinario maestro de la Biblia, ¿de acuerdo? Usted anota ahí, nos pone su número porque tenemos que hacer un chat de WhatsApp para que ahí le lleguen los materiales, le llegue el enlace de la clase y todo, ¿de acuerdo? Todos los que quieran y puedan, no se lo pierda, porque saber interpretar la Biblia no es solo para los que enseñamos, es para los que somos hijos de Dios, que debemos conocer a Dios que se ha revelado en su palabra. Amén. Listo, ahí los dejo. ¿Ya tienen ahí el Salmo 139? Amén. ¿Están aquí? Digamos y hagamos nuestra proclama de la palabra del Señor, pero digámosla todos bien, bien fuerte. Diga conmigo, Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, toda la tierra. Y ahora tenemos el Salmo 119, 162, que es una profunda declaración de amor por la palabra. ¿Cómo dice? Me alegro en tu palabra.
¿Verdad que podemos decirlo mejor? Digamos, me alegro en tu palabra. Excelente. Salmo 139, verso 14. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Te alabo, pues me asombran tus portentos. Son tus obras prodigiosas. Lo sé muy bien. Esta es una bellísima traducción de la Biblia, versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Dice, te alabo, pues me asombran tus portentos, me asombran. Son tus obras prodigiosas. Lo sé bien. Ahora leámoslo en la Reina Valera del 60. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuántos están asombrados o maravillados del cuidado, del amor y de la gracia, el favor de Dios? Amén, ¿de verdad lo está? Tome su asiento, por favor. Contrario a lo que pensamos, uno empieza a envejecer desde que sale del seno materno. Desde que salimos del vientre de nuestra madre, empezamos a envejecer. Y aunque se hayan definido etapas del desarrollo humano, por ejemplo, niñez se dice desde el nacimiento hasta los 10 años, adolescencia se dice desde los 10 hasta los 18 años, juventud se dice también desde los 18 y hasta los 35 años, adultez también algunos lo ubican desde los 18 hasta los 65 años, y vejez a partir de los 65, aunque se hayan establecido estratos de esa naturaleza por algunos que estudian el desarrollo humano, es lo cierto que desde el alumbramiento cada día nos vamos haciendo viejos y entre más y más nos alejamos de la infancia y de la adolescencia, empezamos a padecer de algo que yo llamo incapacidad de asombro. Entre más crecemos, entre más nos hacemos grandes, entre más vamos dejando las etapas tempranas de nuestro desarrollo humano, más vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos, vamos perdiendo la capacidad de ser maravillados. De ahí que una de las más grandes desgracias del ser humano cuando va creciendo y envejeciendo es que proporcionalmente vamos perdiendo sensibilidad frente a los portentos manifestados de Dios, aún en aquellas cosas que nos parecen ordinarias. Vemos el actuar de Dios y estamos tan acostumbrados al actuar de Dios, es tan automático, tan ordinario para nosotros ver a Dios actuando, ver a Dios manifestando sus portentos y sus prodigios a favor nuestro, que ya no nos asombramos por eso, que ya no nos causa un estado de estupefacción, de asombro, de que la quijada se nos cae, de decir, ¿cómo lo hiciste? ¿O por qué lo hiciste? Y recuerda usted como yo que de niños nos sorprendía todo. Preguntábamos por todo. Bueno, yo siempre fui preguntón, no sé ustedes, pero y los que tienen niñitos ahora saben que preguntan por todo. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es aquello? ¿Y por qué eso? Y usted se lo dice 3 veces y vuelve a preguntar, ¿verdad? Y en esa época de niños nos asombrábamos porque todo nos era nuevo, todo nos era impresionante, emocionante. Y yo me acuerdo cuando empecé a aprender a leer, chiquillo, como a los 5 años o menos de 5, empecé a articular algunas sílabas, pero ya en la escuela, cuando me enseñaron a juntar las sílabas, yo iba en el bus e iba leyendo los rótulos de los restaurantes, de las sodas y de los bares. Y a mí me sorprendía. Y antes llegaba el periódico a la casa, ¿recuerdan?
que uno compraba el periódico o pasaba el pregonero, yo recuerdo, la República y la Nación, decía, el Excelsior y la Nación. ¿Alguno recuerda el Excelsior? Que recuerda el Excelsior es porque ya está grande como yo, ¿verdad? Y entonces en casa mis papás compraban el periódico y para mí era tan lindo agarrarlo porque empezaba a leer las noticias y yo empezaba a enterarme del mundo externo. De aquello me asombraba, ¿no es cierto? Las cosas que venían ahí. Por cierto que más de una vez ese periódico nos pegó una salvada en el baño, ¿verdad? Pero algunos sabrán de lo que hablo, pero nos pegó más de una salvada. Y también de niños, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, se nos hacían larguísimos, pero larguísimos. Para Navidad, cuando yo era niño decían, tiene que esperar que el niño se lo traiga para Navidad, ¿verdad? Entonces uno le decían, eso lo va a tener cuando el niño se lo traiga, pero parecía que pasaban como 10 años de hoy para que el niño volviera a venir un 25 de diciembre. Por cierto, me pasó una experiencia un día estos con una niñeta de 3 años, que yo me bajo del carro, y la mamá es amiga nuestra, de la pastora, y la mamá le dice, así yo andaba más barbudillo, no me habría recortado tanto, y la mamá le dice, él es el primo de Santa. Entonces cuando yo oí, en verdad me parezco un poquillo a Santa, seguro. Cuando yo oí, yo le seguí la corriente. Pues me cuentan que la chiquita llegó a su casa a contarle a todo el mundo y a la familia que había conocido al primo de Santa, vea usted. Pero pasaban las horas y las semanas se hacían larguísimas. Es más, recuerden los inviernos de antes que llamábamos temporales, eran días y días y semanas de lluvia y no paraba, aquello se hacía larguísimo. Pero era así porque caminábamos disfrutando el viaje, admirando lo creado, maravillándonos de todo lo que había alrededor. Hasta una vaquita, esos insectos pequeñitos, lo admiraba uno de niño, ¿usted recuerda? Y a mí me caían las que eran rojo con negro, yo no sé por qué, me caían mal, digo. Y uno admiraba las vaquitas y una luciérnaga, yo no sé si a usted le pasaba, pero uno veía una luciérnaga, uno decía, ¿cómo tiene un bombillito ahí, verdad? Ya casi no salen las luciérnagas, por lo menos yo tengo años de no verlas. O yo iba, es que uno disfrutaba el viaje, hermano. Yo iba al cafetal, allá por mi casa había cafetal y entre el cafetal había árboles de jocote. Nos trepábamos al árbol de jocote a comer jocotes, pero era robarlos, ¿no es cierto? Y entonces hacíamos con unas cañas de bambú larguísimas y les poníamos un frasquito en la punta de la caña de bambú, no sé si alguien lo hizo, para cazar chicharras, ¿se acuerdan? Y entonces, pum, cazamos una chicharra y lo más carga era cazar una chicharra cantadora. Porque uno les ripaba la pancilla, ahorita empiezan a sonar. Disfrutábamos el viaje. Nos sorprendían esas cosas. Pero ya viejos la vida se nos empezó a ir como agua entre las manos. El problema es que ya no nos maravilla nada, porque creemos saberlo todo. Y ahora corremos sin prestar atención al paisaje. Y no estoy hablando necesariamente de los celajes, del sol, la luna, las montañas, no estoy hablando necesariamente de eso, sino en sentido metafórico, vamos corriendo sin prestar atención a las pequeñas o a las grandes cosas de la vida. Corremos, como dije, sin atender el paisaje. El tiempo se vuelve cortísimo y con nuestras capacidades en alerta queremos y pensamos resolverlo todo. Entonces la vida se nos va sin siquiera considerar que aún el aire que respiramos nos es prestado. Ya ni siquiera deparamos en eso. Que qué terrible sería si un día Dios cierra la llave del aire, del oxígeno.
no duraríamos ni 5 segundos. Pasamos sin advertir que los latidos del corazón son muestra del milagro de la vida, que Dios concede que aún hoy, mientras dormíamos y al despertar, el corazón seguía moviéndose y bombeando sangre al resto de nuestro cuerpo, provocados esos movimientos y esos latidos por alguien superior que nos creó, que aún el vestido, el alimento, el calzado, el techo, lo debemos todo a la provisión, como a la providencia divina. Yo debo confesar que yo nunca viví en miseria, pero que sí experimentamos pobreza. Siempre tuvimos en casa para acostarnos con el estomaguito lleno, pero no siempre hubo para un antojo, no siempre hubo para un deseo. Recuerdo cuando tenía 6 años que yo quería un uniforme del Saprissa y una bola para Navidad. Y resulta que el niño llegó a todas las casas del barrio donde yo vivía, menos a mi casa. Y también recuerdo ver a mi papá en la mesa de la casa llorando, porque aquella Navidad fue tan triste que no había, que no hubo. Porque mi papá vivía la Navidad muy alegre, arbolito, luces, confites, manzanas, uvas, regalitos de aquella época. Estoy hablando 50 años atrás. Y yo recuerdo haber salido a la rotonda de la urbanización donde vivía y mis amigos con todas sus cositas nuevas, gloria a Dios. Y un amigo me dijo, ¿y a usted qué le trajo el niño? Un niñito, como de la edad mía. Yo le dije, no, es que va a venir después, me va a traer la bola. Y me va a traer. Después me tragué la bola, ¿verdad? Pero no viví miseria, pero sí tuvimos que luchar la vida duro. Algunos de ustedes vivieron miseria. Algunos tuvieron que estudiar aquí con una candela en la mano para poder estudiar, el caso de la pastora. En fin. Pero decía que conforme pasamos los años, crecemos, perdemos sensibilidad espiritual. Y la perdemos porque decidimos ser los artífices de nuestras vidas. Porque consideramos que podemos tener todo bajo control. Olvidamos que todo lo debemos. Olvidamos que ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos y que un día iremos a dar cuenta de lo que somos y lo que hicimos. Como leí hace unos días atrás acá, o no sé si fue en otro lugar en radio, Eclesiastés capítulo 12, cuando el sabio, versículos antes del capítulo 12, el sabio Salomón le dice a los jóvenes, joven, haga con su vida lo que le dé la gana, destruya su vida, deleítese, haga pachangas, disfrute como usted se le ocurra, perviértase si quiere, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y entonces cuando uno sabe que un día tiene que entregar cuentas, le cambia la perspectiva de la vida, porque digo que ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Y así anestesiados por nuestro propio yo, nuestras propias fuerzas y autosuficiencias, terminamos perdiendo la capacidad de asombro. Anestesiados por lo que hemos logrado, por lo que somos o por lo que creemos ser. Perdemos la capacidad de maravillarnos. Ni siquiera atendemos al poder de Dios en el milagro diario de la vida. Ni siquiera atendemos a la gloria de Dios en un atardecer. Ni siquiera recordamos el favor y la misericordia divina en una obra de su mano portentosa. Ni siquiera cuidamos nuestra salvación, que también nos fue regalada, que también nos fue adjudicada. Y al final terminamos tan endurecidos que pensamos que ni siquiera Dios
podrá sorprendernos con algo maravilloso. Y así pasan los días, aún siendo cristianos y habiendo conocido a Dios, sin capacidad de admirar y de asombrarnos por su grandeza, por sus prodigios, en los milagros grandes que nos acontecen, pero en las cosas ordinarias, como el simple respirar, como el simple poder ir al baño, como el simple poder llevar la cuchara a la boca y masticar y que el organismo produzca lo que debe producir. Permítame desarrollar mi idea. Me impresiona leer al salmista. En los textos que leímos puedes ponerlo de nuevo. El salmista saca un grito de alabanza, dice: te alabo porque me asombran tus portentos, son tus obras prodigiosas. Él no está hablando exactamente de milagros extraordinarios, maravillosos de Dios. Él está hablando de todo lo que Dios hace a su favor. No sé si me estoy dando a entender. El salmista no está diciendo: te alabo porque me rescataste del ejército, te alabo porque me rescataste del oso, te alabo porque me rescataste del león, te alabo porque me sacaste de aquí y de allá. No, él está diciendo: te alabo, estoy maravillado, asombrado, porque todas tus obras son portentosas y son prodigiosas, todas. Aún las que consideramos más insignificantes dicen: yo lo sé bien. A veces parece que nosotros no lo sabemos. Y en el Salmo 139, el mismo texto, verso 14, pero en la Reina Valera dice: te alabaré. Este está en una acción continua, siempre presente: te alabaré. Es una idea de que he decidido consagrar mi vida en alabanza a ti. ¿Por qué? Porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Cuáles? Todas. Las grandes, las portentosas, como las ordinarias, formidables y maravillosas son tus obras. Aún en lo que nosotros no advertimos y lo damos por automático, tan sencillo que no es sencillo como que la tierra, he dicho en otras oportunidades, se mueva sobre su propio eje o tenga su movimiento de traslación alrededor del sol, que si algún día, un solo milisegundo, la tierra se detuviera, todos iríamos, quién sabe a parar a dónde. Y entonces él dice: ponlo de nuevo, por favor. Te alabo o te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y dice: estoy maravillado. ¿Por qué está maravillado? Como decía el verso anterior, puedes poner la versión anterior, por favor. Aquí dice: estoy maravillado. Aquí, en la anterior dice: me asombran. ¿Por qué él está asombrado? ¿Por qué él está maravillado? Porque Dios hace obras gloriosas, portentosas, porque todo lo que Dios hace es prodigioso. Y entonces él dice: mi alma lo sabe bien. Mi alma lo sabe bien, yo lo sé bien. Él, a pesar de, y no sabemos quién fue el salmista que escribió esto, pero a pesar de ser una persona grande, una persona versada, él dice: todavía me asombra Dios, todavía me maravilla Dios, todavía me sorprende Dios. Hay gente aquí que todavía Dios la sorprende, Dios la asombra, que puede ver a Dios en todo, en lo grande, en lo pequeño, y que puede glorificar la grandeza como el cuidado de Dios. Y este salmista está dispuesto a alabar a Dios ya y siempre, sin descansar, sin desmayar, sin peros ni objeciones. Amar a Dios siempre. Hablaba con una persona y me hizo recordar, hablando con esta persona, aquellos años de juventud en que Dios me llevaba al desierto. En aquel entonces nosotros hablábamos de desiertos espirituales, algo que no se habla hoy mucho entre evangélicos. Pero cuando uno lee el Deuteronomio, dice Dios, y Jeremías también, Isaías: te llevé al desierto para demostrar que existo y para demostrarte mi amor por ti. Y hablaba yo con esta persona y le decía: es que yo recuerdo en mis años mozos, cuando pasaba por esos desiertos en que yo no sentía a Dios, en que oraba y sentía que Él no estaba,
en que levantaba las manos y adoraba y sentía como que Él no existía, en que aún venía a la iglesia a servirle y me sentía como seco, pasaba un desierto espiritual, una cuestión tan extraña que yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Yo sé que Él existe, yo sé que Él está, pero no lo siento, es como si se hubiera ido de mi lado, un desierto espiritual. Y le decía yo a esta persona que la Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lo sienta o no, es necesario que crea que le hay y que Él galardona a los que lo buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, a pesar de los desiertos de la vida, y aunque no lo sintamos y no lo experimentemos y oremos y creemos que no está ahí, y alabamos y adoramos y sentimos como si no hubiera nadie escuchándonos, y venimos incluso a la iglesia a servir y sentimos como si estuviéramos secos, a pesar de eso, Él está ahí. Él está con nosotros, Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo, Él nos está llevando de su mano poderosa, Él nos tiene en el desierto porque nos está enseñando cómo Él nos ama. Y así estaba el salmista, dispuesto a alabar a Dios siempre, sin descansar, sin desmayar, sin poner objeciones, sin poner trabas, sin poner peros, porque él está agradecido meditando en Dios. Y en su meditación de Dios, él logra captar la grandeza de la omnisapiencia de Dios, es decir, su omnisciencia significa que Dios todo lo sabe, pero también su omnipotencia significa que Dios todo lo puede, y al atender a esos atributos divinos, omnisciencia u omnisapiencia, omnipotencia de Dios, el salmista queda extasiado, queda abrumado. Él queda estupefacto porque entiende algo que otros han pasado por alto. Porque esos otros perdieron su capacidad de asombrarse como cuando eran niños. Pero el salmista ya grande ahora dice, estoy estupefacto, estoy asombrado, estoy pero loco, es que formidable eres, Señor. Cuando pienso en tu grandeza y pienso en tu poder y pienso que todo lo puedes y que todo lo sabes, esto me impresiona. Estoy asombrado, estoy impresionado. Y eso me hace recordar a Jesús, cuando en Lucas 18, 17 le traían niñitos y los discípulos reprendían a los que traían a los niñitos a Jesús. Y entre otras cosas el Señor les dijo, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo creo que tenemos que volver a ser niños para asombrarnos, para sorprendernos, para quedar boquiabiertos ante la grandeza, el portento, la sabiduría, el poder, la sapiencia de nuestro Dios. Creo que tenemos que volver a ser niños para que nuestra quijada se caiga cuando oímos hablar de su cuidado, de su amor, de su grandeza, de su protección, de su provisión. Cuando podemos pensar que Él nos lleva sostenidos de su mano, aunque el valle sea de sombra y de muerte. Asombrarnos de su cuidado y de su protección. Y así el salmista declara, me asombran tus portentos, son tus obras prodigiosas. Declara, formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe bien. Dice, me asombra, estoy maravillado de todo lo que haces. Lo grande y lo pequeño, estoy maravillado, estoy asombrado. Le pregunto, ¿usted se asombra del amor de Dios? Dos personas. ¿Usted se asombra del amor de Dios? ¿Usted se maravilla por las obras de Dios? Las grandes y las que consideramos pequeñas. Voy a advertir sobre algo que no nos damos cuenta, simplemente porque lo encontramos ordinario, pero es potentemente maravilloso.
es extraordinariamente monumental. Y nos hemos acostumbrado que ni siquiera advertimos sobre eso. Cuando usted cruza una carretera, cuando usted cruza una calle, aunque usted nunca haya ido al colegio y no sepa de matemáticas, nunca haya ido a la escuela de ingeniería y no sepa de cálculo o de estadística, ni yo, nos paramos en el cordón del caño, al borde de la acera, volteamos a ver a la izquierda, volteamos a ver a la derecha, vemos vehículos que vienen a distancia. Nuestro cerebro hace los cálculos automática inmediatamente y usted dice, puedo cruzar. Usted hizo cálculos matemáticos, su mente, su cerebro hizo cálculos matemáticos que calculó la distancia de aquel y la distancia entre el borde de su acera con el otro borde y usted dice, puede cruzar. Y cuando usted voltea a ver y dice, aquel viene más rápido, usted sabe si tiene que cruzar un poquito más movido. ¿Se asombra? ¿Se maravilla o ya perdió la capacidad de asombrarse y de maravillarse por la grandeza del cuidado de Dios? Aún en las cosas que para nosotros pasan inadvertidas, insignificantes, Dios está actuando con poder. Bendito sea el nombre que es sobre todo el nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el salmista dice, a mí me asombra, yo estoy maravillado de aquellas cosas grandes, sí. Pero dice que tus obras son formidables y ahora vamos a ver por qué. Me impresiona todo esto y cómo lo has hecho. Pregunto otra vez, ¿usted se maravilla por las obras de Dios? ¿Todavía puede ver a Dios actuando a su favor? ¿Todavía usted puede ver a Dios actuando a favor suyo? Porque el salmista dice, mi alma lo sabe muy bien. ¿Usted lo sabe? Usted puede ver lo ordinario de la vida como algo portentoso y prodigioso de Dios. ¿Puede verlo? Dice que el mejor corazón late 70 veces al minuto. Ese es el mejor corazón. El mío, que por mi sedentarismo y mi vagabundería, indisciplina física, late casi 100 por minuto. Es decir, yo estoy poniendo la máquina a trabajar más y más de la cuenta. Pero usted y yo no lo advertimos. Sin embargo, usted está ahí sentadito y me está mirando y su cuerpo está en nivel perfecto porque hay alguien que dio una orden que su cuerpo funcionara de esa manera. ¿No le maravilla? ¿No le sorprende? Yo, los que me conocen saben que tomo mucha agua, muchísima. Y para irme a dormir yo me tomo cerca de 1,5 litros a 2 litros de agua. Y todavía me llevo un botellón ahí a la mesita de noche. Y antes de acostarme, me encanta, yo me deleito con el agua. El caso de mi esposa, por ejemplo, dice que no le sabía nada. Yo no necesito que me sepa nada más que agua. Es súper deliciosa para mí. Y como a las 3 o 4 de la mañana, yo no sé cómo, tal vez sepa el por qué, pero yo no sé cómo, el cerebro me dice, ¡pling!, abre los ojos, levántese al baño y vaya, descargue su vejiga. Pero esto es tan impresionante, es que es formidable, hermano, son portentosas las obras de Dios. Mi esposa, mis hijas saben que yo para dormir todo es totalmente oscuro. Fuimos y compré unas cortinas como si fueran los telones del teatro. Porque cuando decidimos dormir aquello queda totalmente oscuro. Ni la lucecita que a veces queda ahí de la cajita del televisor, yo le pongo algo encima.
Es que uno tiene sus idiosincrasias, ¿no es cierto? Uno tiene sus cosas raras. Dice alguien, tiene sus mates, sí, uno tiene. Y cuando el cerebro anuncia que hay que vaciar la vejiga, hermano, vea lo portentoso de esto, que aún en las tinieblas, usted sale de la cama. Si tiene el apagador cerca, lo enciende, y si no, usted se la juega, ¿verdad? Después al día siguiente salen los por todo lado, no. Pero esto es maravilloso. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de asombrarnos por las cosas ordinarias o automáticas. No vemos a Dios en eso, pero el que ordenó y que el que creó esta perfecta máquina fue Dios, y Él sostiene que sigue funcionando. Si alguien puede dar gloria a Dios esta mañana, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted considera formidable que Dios le cuide cada día de su vida? La maravilla que Dios se acuerde de usted cada mañana al permitirle despertar, respirar, caminar, etcétera, etcétera. Y entonces el salmista está profundamente impresionado por la omnisciencia y la omnipresencia como omnipotencia de Dios. Y él se asombra de esto, no como quien se asombra de los atributos personales o los atributos propios de la deidad de Dios, como esa verdad soberana y eterna de que Dios es omnisciente, omnipresente, sino que él se asombra porque él ha descubierto en su experiencia propia de cada vida que Dios es omnipresente y que Dios es omnipotente. ¿Está conmigo? Es decir, él no solo lo está mirando como quien estudia, como el teólogo que va a la universidad y logra concluir Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, sino que él ha experimentado en su vida cómo Dios ha sido todo sabio para él y cómo Dios ha sido todo presente en cada día de su vida. Alguien tiene que dar gloria a Dios, y cómo Dios ha sido portentoso y poderoso, todopoderoso en cada día de su vida, porque es diferente a leerlo en un libro, a vivirlo. ¿Cuántos han vivido ese cuidado, esa presencia, esa omnipotencia, ese poder de Dios a su favor? Yo lo he vivido. Y entre los versículos 1 al 6 de este salmo, este salmista reconoce su total maravilla ante el hecho de que Dios sabe todo lo que a él respecta, su omnisciencia. Número 1, el salmista está seguro que la mirada de Dios lo ha traspasado e incluso ha escudriñado sus motivaciones interiores. La mirada de Dios se clavó, lo traspasó. Incluso Dios discernió sus pensamientos, discernió y escudriñó sus motivaciones personales. Note verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Usted oyó, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hay más de 6,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. Ojo a lo portentoso. Cada uno de esos casi 7,000 millones de habitantes que hay en toda la tierra pueden decir, oh Jehová, tú me has examinado. Oh Jehová, tú me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El que sigue, verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. 7,000 millones de personas en todo el mundo pueden declarar con toda confianza esto que declaró el salmista. Esto habla de la omnisciencia de Dios, de su omnisapiencia, que Él todo lo sabe, pero también habla de su omnipotencia y también habla de su omnipresencia. Ahora, esta expresión, mi sentarme y mi levantarme, implica aquí la totalidad de su vida. No está diciendo él literalmente que Dios conoce cuando él se sienta y cuando él se pone en pie. Sí lo conoce, pero no está diciendo eso. La expresión es una expresión metafórica, comprensiva de toda su vida, como la de Deuteronomio 6:5, ¿recuerdan? 6:6 en adelante.
Y estas palabras las repetirás cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando estés sentado a la mesa. Recuerdan esa obligación de los padres de repetir la palabra a sus hijos. Lo que está diciendo es en toda su vida, en todo lo que usted haga. Entonces aquí el salmista, cuando dice mi sentarme y mi levantarme, está implicando la totalidad de su vida. Es decir, él está asombrado y maravillado porque Dios conoce toda su vida, aun si está en actividad como si está en reposo. Dios conoce su vida. El salmista piensa, caminando o descansando, Dios me escudriña. E incluso Dios conoce los pensamientos más íntimos de mi corazón. Y esto es sorprendente. Y agrega, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes que verbalicemos el pensamiento interior e íntimo, antes que salga por nuestros labios, ya Dios lo conoce. Entonces él dice, estoy maravillado, estoy asombrado. ¿Quién puede hacer eso? Él vuelve a ser impresionado por Dios. Porque Dios no solo conoce la palabra hablada, la palabra que cualquier hombre puede escuchar, sino que Dios conoce la palabra antes que la gente la pronuncie. Pero algo más todavía, más profundo, y lo escribí para ustedes. Dios conoce el significado secreto y los pensamientos que han motivado el discurso. No solo conoce las palabras que la persona verbaliza, sino que Dios conoce el pensamiento, el significado secreto o la intención del discurso. Dios sabe con qué intención usted lo dijo, yo lo dije. Con qué intención usted lo escribió, yo lo escribí. Antes que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la sabe. Y una vez verbalizada, Él también entiende, conoce la motivación, el motivo que subyace al hecho de ese discurso suyo, discurso mío. Perdón, ¿no le da miedo? ¿O no nos da miedo? ¿O no nos asombra? Porque la omnisapiencia de Dios es capaz de saber lo que vamos a decir antes que lo expresemos. Pero también esa omnisapiencia es capaz de saber la intención con la que lo decimos. Y a veces las intenciones no necesariamente están en el discurso. A veces las palabras llevan otra intención. Pero al salmista saber que Dios conoce aún lo íntimo de sus pensamientos, el secreto que subyace a sus palabras y que Dios conoce toda su vida, a él le da seguridad. Pero a nosotros debería también darnos temor y miedo de que Dios sí conoce nuestras intenciones. Dios no solo lee las palabras que usted y yo escribimos en las redes sociales. Dios conoce la intención con que las escribimos. Dios sabe si usted quiso ofender o si usted quiso apercibir. Si yo quise denigrar, hablar mal, o si yo quise advertir. Él no solo conoce lo que se escribió o lo que se verbalizó, Él conoce el pensamiento íntimo que motivó lo que se dijo, lo que se escribió. ¿Está conmigo? Y el salmista dice, eso me asombra.
Porque nosotros, la mayoría de nosotros, solo podemos entender lo que escuchamos o lo que leemos. No conocemos la intención. Algunos se han preparado para conocer la intención leyendo también el lenguaje corporal, pero esos son pocos. Se especializan en leer el lenguaje corporal y logran discernir si lo que la persona está diciendo es una mentira o es una verdad, porque el cuerpo, el subconsciente, aunque el consciente esté mintiendo, el subconsciente no se engaña. A otros Dios nos da la capacidad de discernirlo por su Espíritu Santo, pero no siempre, seamos sinceros. Más de una vez nos han metido días con hueco y nos han engañado. Pero es sorprendente lo que al salmista le da seguridad, que Dios conoce aún los pensamientos, la motivación intrínseca al discurso, a la palabra. Y yo digo que a nosotros debería darnos temor y debería darnos miedo, además de seguridad, de saber que Dios conoce la intención del corazón. Formidable. Estoy asombrado, dice él. Y ese estoy asombrado expresa: Dios me ha sorprendido. Estoy asombrado significa mi alma lo sabe bien, que Dios conoce mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Entonces, si Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, corrijamos desde ahí el pensamiento y la intención del corazón. ¿Alguien puede decir amén? Número 2, el salmista cae en razón de que Dios, que todo lo sabe y conoce, ha decidido protegerlo completamente. Este es uno de los versículos que yo más pronuncio en mi vida. Mi familia lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Este es uno de los versículos que yo más oro. Verso 5: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aquí usted debió haberse tocado el botón del gloria a Dios, pero yo lo voy a leer otra vez. El salmista dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Hay gente que no está oyendo todavía, pero el salmista dice: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Él dice: esto es formidable, esto es maravilloso, esto es asombroso. Verso 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ese no, hijo, todavía ese no. Él dice: este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, conocer. Estoy en 139, 5 y 6. Él dice: detrás y delante me has rodeado, sobre mí pusiste tu mano, pero yo estoy maravillado. Este conocimiento es demasiado alto, maravilloso. Yo no puedo entender cómo que tú eres el creador de todas las cosas, cómo que tú eres el grande y yo soy el insignificante. Te ocupas de protegerme. ¿Está conmigo? Alguien le da gloria a Dios, alguien se asombra del cuidado y de la protección de Dios, de la cobertura de Dios. Él dice: estoy maravillado, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Él que es el que creó y es el dueño de todo, ¿cómo se digna cuidarme? A rodearme por delante y por detrás, a poner su mano sobre mí. Ese conocimiento es demasiado maravilloso, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Y por eso afirmé que ese es uno de los versículos bíblicos que más me gustan, que más me impresionan, que más confieso, que más oro, que más proclamo sobre mi vida. Y yo digo en mis oraciones: Señor, tu palabra dice que por delante y por detrás tú me has cubierto y que sobre mí pones tu mano y pones tu espíritu. Y yo salgo de mi casa, digo: Señor, tu palabra dice. Y cuando mis hijos, mis hijas o mis yernos no han llegado a sus casas, a veces nos avisamos, ya estamos en casa. Yo digo: protégelos, Señor, guárdalos, rodéalos por delante y por detrás. Sobre ellos pon tu mano. Es uno de los versículos en que más apoyo mi vida, porque sé y estoy seguro del cuidado y de la protección y de la cobertura de mi Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien puede confiar en el cuidado de Dios. Y en ese momento Dios es capaz nuevamente de impresionar y sorprender, de responderle con tremendas cosas al salmista. ¿Por qué?
Porque otro salmista llamado David decía, anote, lo dije hace unos días atrás, leí este texto, digo, Salmo 8, verso 4, dice David, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Salmo 8, 4, dice, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo que está diciendo David es, ¿qué te represento para que me recuerdes? ¿Quién soy delante de ti para que te acuerdes de mí, para que me tengas presente? Realmente no somos nada, ni somos nadie. Somos una criatura más, ¿no es cierto? En toda la creación de Dios. Sin embargo, Él tiene memoria de nosotros. Sin embargo, Él nos visita. Entonces David dice, no entiendo por qué te recuerdas de mí. No entiendo por qué me tienes en tus pensamientos. Es como cuando uno está en los años de enamoramiento, ¿se acuerdan? Que uno siempre está pensando en la persona, ¿recuerdan? Bueno, yo debo estar bien enamorado porque siempre estoy pensando. Bueno, ella sabe. Recuerdo una frase de una canción popular, dice, en todos lados me apareces como ilusión en mi mirar. Y cuando uno está enamorado es así. Entonces David dice, ¿quién soy para que me tengas en tu memoria? ¿Quién soy para que me visites? David está reconociendo que el ser humano per se no es nada, si no es por la misericordia de Dios. Y este otro salmista dice, me has rodeado por delante y por detrás, sobre mí has puesto tu mano. Es decir, no somos nada tan significante, sin embargo, Dios se ocupa de nosotros. Y esto es maravilloso, esto me asombra, esto es formidable. Y le voy a decir algo, mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabe qué quiero decirle? Usted está en la retina de Dios. ¿Sabe qué quiero decirle? Usted está en la memoria de Dios. ¿Alguien no está entendiendo? ¿Sabe qué quiero decirle? Dios sí piensa en usted. Aunque usted diga, nadie se acuerda de mí, Dios piensa en nosotros. Bendito sea Jesús. No, esto está como un platillo de banquete. Y este salmista dice que conocer el cuidado de Dios, siendo Él tan insignificante dentro de toda la creación, es un conocimiento que le maravilla y que no puede comprender. Y si uno se pone a pensar bien, uno diría, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo diría, ¿por qué me tocaron unos padres tan buenos que ya están en el cielo? ¿Por qué me tocó una mujer tan bella como esposa? ¿Por qué Dios me dio unas hijas tan maravillosas? Y unos yernos también, tan preciosos, tan elegantes y tan guapos y tan trabajadores y tan inteligentes. Vea, Luis y Checo, que ellos se rieron. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Estoy maravillado, no entiendo. ¿Por qué siendo allá de tan lejos Dios me trae a un lugar tan lindo, a conocer personas tan hermosas, tan bellas, que me permiten pastorearles a pesar de mis defectos y mis errores, que son muchos, y que muchas veces se magnifican más que los de cualquier otro? Me dice, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué habiendo 7,000 millones de personas, Dios me llama a pastorear, a enseñar y me capacita para llevar un pueblo delante de Él? ¿Por qué? Y algún día voy a estar allá y yo siempre me imagino así como en el aire,
y yo lo veo a usted y nos tiramos la mano. Gloria a Dios. Y el otro, estamos aquí, ay, qué lindo en el Señor. Y cada uno de ustedes representa una corona que no merezco, pero la Biblia dice que hay una corona para los que somos pastores. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y uno dice, es que este conocimiento es demasiado maravilloso, alto es. No lo puedo comprender. Me sorprende Dios. Voy a decir algo. Usted no sabe la alegría. No soy de adular, ni soy de pasar brocha, ustedes me conocen. Ese no es mi carácter. Más bien todo lo contrario. Pero usted no sabe la alegría que me da ver cuando cada uno de ustedes parquea a los que vienen en carro. Y ya viene el hermano fulano. Y los que vienen en bus y vienen bajando allá, y yo los veo de distancia. Los hermanos que a veces están ahí en la puerta conmigo, los servidores, Pastor Norman, que a veces allá viene el hermano fulano y la familia. Uno siente una alegría especial de volver a ver a los hermanos, de saber que estas personas consideran que Dios nos ha dado algo para poner en sus corazones. Eso es maravilloso. No pierdo esa capacidad de asombro y de dar gloria a Dios por su amor, por su cuidado, por su bondad para conmigo. Ahora pongámonos a pensar, ¿cómo el creador de todo el universo se ocupa de cuidarle? O sea, ¿cómo el creador de todo puede ser tan finito que se ocupa de rodearle a usted con sus propias manos? ¿Y a mí? ¿Cómo el todopoderoso Dios se encarga de protegernos por completo, de rodearnos con su cuidado? Sencillamente esto es maravilloso. ¿Qué le somos a Dios para que Él mismo sea nuestro guarda? Pues a pensar, ¿qué le soy yo a Dios para que Él mismo sea nuestro guarda, sea nuestro protector, sea nuestro cuidador y sea nuestro guardaespaldas? ¿Qué le representamos a Dios para que Él mismo se digne a cuidarnos? Y cuando uno se pone a pensar en esto, uno dice, esto es una maravilla, uno tiene que asombrarse. Ahora que estuvimos en tiempo de campaña y que había que invertirse en eso, que teníamos que acompañar cuando habían debates, por ejemplo, uno veía a los candidatos de los partidos llegar al canal o al lugar donde fueran los debates, llegar en unos grandes vehículos gigantescos, 3, 4 guardaespaldas. Y alguien decía, usted no sabe la millonada que son esos guardaespaldas. Y seguro que sí, eran dignatarios que tenían que cuidar. Y uno veía pasar los carrotes y las cámaras de televisión encima de todos y los guardaespaldas haciendo ahí. Pero cuando usted se pone a pensar, eres mi protector, llenas mi corazón. Y usted no tiene que pagar ni un colón ni un centavo. Cuando usted se pone a pensar que Él nos protege, que Él es nuestro guardaespaldas, que Él es nuestro protector, uno dice, Señor, estoy asombrado, esto me maravilla. Bendito sea Jesús. Y el salmista se ve bordeado por Dios y dice, estás todo alrededor mío, por delante y por detrás, y tu mano está descansando sobre mí. Y es que esa verdad sobrepasa nuestra capacidad de comprensión, pero el asombro ahora se va incrementando. Regálenme por favor 10 minutitos, contabilízamelos por favor. Porque Él ya había expresado, formidables son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Pero ahora comprende que el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que está siempre presente en cualquier lugar, porque también
es omnipresente. Ahora él entiende que no hay modo de escaparse de Dios, pero tampoco quiere irse. El Espíritu y la presencia de Dios lo inundan todo. Ni los cielos arriba, ni el infierno o el lugar de los muertos abajo, ni las alas del alba, entiéndase el lejano oriente, ni el extremo del mar en el occidente, nada está más allá del alcance de la mano protectora y poderosa de Dios, quien nos guía, nos bendice y nos sostiene. Entonces él empieza a imaginar cualquier lugar del mundo que él pudiera estar, y él dice, es que tú estás ahí. Las tinieblas tampoco pueden esconder del cuidado de Dios. Aún la noche resplandece ante el poder de su presencia que nos cubre. Es decir, Dios está presente en todo lugar. Él está en todas las cosas. Y lo está no como que todas las cosas son Dios. Él está presente en todo, como que Él formara estuviera en esencia en todas las cosas, sino que Dios opera en todas las cosas. Él está moviéndose en todas las cosas. Porque afirmar, por ejemplo, que un árbol es Dios, que un perro es Dios, que un león es Dios, que un gato es Dios, que una planta es Dios, eso no es bíblico. Olvido el nombre que se le da a esto, el nombre técnico. Eso es panteísmo. Dios en esencia no está ahí, pero sí está en acción. Él hizo todo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el salmista está diciendo, ni siquiera las tinieblas, ni aún en la noche, ni aún en el lugar más oscuro, me oculta de ti. Tú me proteges aún en los días más oscuros de mi vida. Verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Si en el Seol o el infierno hiciere mi estrado, y allí tú estás. Si tomare las alas del alba y en el oriente, o fuera el extremo del mar en el occidente, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué está diciendo? A todo lugar donde yo esté, donde yo vaya, tú estás ahí. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice, en todo lado me proteges, me guardas, me cubres. A donde yo decida ir, ahí tú estás. Y si algún día decidiera escapar de ti, ahí estás. Y el día que me muera en el Seol, en el lugar, en la tumba, o por extensión en el infierno, porque se puede interpretar de las dos formas, ahí tú estás. Es impresionante. Y empieza todo a llegar el clímax, todo lo que impresiona, digo el salmista, todo lo que le asombra y maravilla, todo lo que él mira y aprecia formidable, portentoso, maravilloso, en estos dos versículos. ¿Verdad qué impresionante esto, hermano? Verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. Él se asombra de lo que yo les contaba antes. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. Es decir, yo puedo hacer, sin haber ido a la universidad, puedo hacer cálculos matemáticos, si puedo o no puedo cruzar la calle. Puedo levantarme porque el cerebro me avisa que la vejiga está llena. Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. Él está reconociendo en lo pequeño, en lo que para nosotros es ordinario, lo formidable que es Dios. ¿Me estoy dando a entender? 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mire, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. De ahí salió mi título hoy. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Usted está maravillado? Que aún cada parte de su cuerpo Dios la creó. Dios lo hizo, cada sentido, cada órgano, cada tejido, cada nervio, etcétera. 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Lo más profundo de la tierra, una metáfora para aludir al seno materno, al vientre materno. Entonces dice, aún estando en el vientre de mi madre, ahí tú estabas, me estabas formando. 16, mi embrión, es decir, cuando apenas estaba siendo formado, cuando era un óvulo fecundado, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
que está diciendo, desde el día que decidiste darme vida en el vientre de mi madre, tú estuviste ahí, tú formaste mis entrañas, tú empezaste a darme forma como embrión y desde ese día escribiste todas las cosas buenas que tienes para mí. ¿Usted puede dar gloria a Dios? Entonces él se siente sorprendido, asombrado, maravillado al entender que Dios está interesado de manera personal en cada uno de los detalles de su vida. Dios está ocupado en cada detalle de su vida. Dios está ocupado. Porque Dios conoce cada aspecto de su ser. Porque Dios mismo le formó a usted, me formó a mí en el vientre de nuestra madre. Porque Dios hizo sus entrañas, las mías. Que aún los científicos de genética, de anatomía del siglo XXI, aún jamás pueden superar, ni pueden repetir, ni crear lo que Dios hizo. Es formidable, es maravilloso. Y él dice, y mi alma lo sabe muy bien. Pero lo más formidable es que desde que fue formado en el seno materno, todos los días de su vida fueron previstos por Dios y asentados en su libro, en el libro del Dios omnisciente, omnipotente, que ha diseñado todo, todo absolutamente y nos ha cuidado desde el mismo día que nos formó en el seno materno. Así que Dios sabe el futuro que a nosotros nos resulta ignoto y desconocido. Dios lo sabe. Su futuro Dios lo sabe. El mío Dios lo sabe. Está seguro nuestro futuro. Y por esa razón Dios puede guiarnos en el camino. Si es que nosotros decidimos seguir su liderazgo, Él nos va a guiar. Él dice, yo tengo buenas cosas para ustedes, tengo buenísimos planes de bien y no de mal, si usted se deja guiar por el Señor. A mí me pasó en uno de los momentos de decisión más crítica en mi vida, frente a una encrucijada existencial. Esta verdad que pone aquí el salmista me hizo reposar en el cuidado de Dios. Un momento que yo oraba a Dios y pedía que calmara mis sentimientos y mis emociones, vino a mi corazón una palabra de su espíritu a mi espíritu. La palabra fue esta: yo estuve en tu pasado. Y yo lo escribí para ustedes, porque para mí me marcó, me significó mucho. Dice, yo estuve en tu pasado y yo estoy en tu presente. Y me dice, yo ya estuve en tu futuro. Y eso me llenó de una paz tan, tan impresionante. El salmista luego entiende el control providencial de Dios sobre toda su vida, aún antes de nacer. Comprende la omnipresente voluntad de Dios. El salmista entiende lo que Pablo escribiría 1000 años después, que la buena voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y entonces, como lleno, como extasiado de esta grandeza de Dios, en el verso 17 él expresa: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Usted estima preciosos los pensamientos de Dios? Preciosos en el sentido no solo de lindos, sino de valiosos. Dice, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es algo así como despierto de mi sueño y sigo, sin embargo, perdido en ti. Es algo así como si llegara al fin, todavía estás conmigo. Despierto y aún estoy contigo. Es algo así como ni el sueño ni la muerte misma me podrá separar de ti. Le digo algo.
sí hemos perdido la capacidad de asombrarnos, pero podemos recuperarla. Podemos estar agradecidos, dar gracias por su cuidado. Y podemos aspirar en fe que Dios nos sorprenderá, como dice en esta pared, una vez más. Él lo hará otra vez. Permítame concluir. Seamos agradecidos con nuestro Dios y Padre Celestial. Seamos agradecidos con Dios. Agradezcamos su amor, su cuidado, su provisión, su protección. Seamos agradecidos. Diga como el salmista: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pues tú me cuidas, tú me provees, tú me proteges, porque has escrito cada capítulo de mi vida. Lo que quiere decir es que Dios sabe el final. No que Dios diseñó el final, Él sabe nuestro final. Él lo conoce, nuestro final, desde el principio. Esto no implica que Él nos haya quitado la capacidad de elección, porque usted puede elegir su final. No fue que Dios lo predestinó, su final lo predeterminó. Pero lo que sí tiene claro el salmista es que Dios ya escribió todas las buenas cosas que Él quiere para nosotros en su libro. Y yo creo que usted puede descansar en el cuidado de Dios, como yo puedo descansar en el cuidado de Dios. Otro día les contaré en qué momento fue esa palabra: yo estuve en tu pasado, yo estoy en tu presente, yo ya estuve en tu futuro. Pero ahora quiero decirle, no perdamos la capacidad de asombrarnos, de maravillarnos, de sorprendernos, aún en aquellas cosas que consideramos normales u ordinarias. Porque le digo algo: a pesar de normales u ordinarias, Dios no tiene obligación de dárnoslas, aunque nosotros las consideremos automáticas. Dios no tiene obligación de que nuestro corazón siga palpitando. Tampoco dejemos de pensar y creer que en cualquier momento nuestro Dios nos irá a responder y sorprender con tremendas cosas. Yo todavía, como un niño, creo, tú me vas a responder. Con tremendas cosas me vas a sorprender. Y yo lo confieso. Y lloro y digo: me vas a responder con tremendas cosas. No sé cuándo va a ser, pero me vas a sorprender. Me vas a responder poderosamente. Mientras tanto, estoy maravillado de todo lo que has hecho hasta aquí. Y mi alma lo sabe muy bien. Por eso le aconsejo: esté expectante a la respuesta de aquel que todo lo sabe y que tiene poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos o podemos imaginar. Si usted sabe que tiene un Dios bueno, omnipresente, omnisapiente, todopoderoso, cuidador, y si puede, incline su rostro, levante sus manitas y diga: gracias. Gracias, papito, por tu cuidado. Gracias por tu amor, gracias por tu protección. Gracias por tu cobertura. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia.
Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.